David, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Hola, estimado Nelson, perfectamente. ¿Cómo le va? Qué bien, qué chévere. Ya estamos acá en vivo y en directo para conversar con usted, mi querido David, precisamente sobre un tema que preocupa mucho. Casualmente ayer el presidente dio algunas declaraciones y me gustaría empezar por allí. De hecho, lo habíamos puesto como titular, la crisis de inseguridad que vive el Ecuador en estos momentos y que toma, no sé, otro capítulo con el amotinamiento de ayer y en la muerte de este señor Norero, alias El Patrón. ¿Cuál es su percepción de todo esto, David? ¿Qué tal, Nelson? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu extendida audiencia. Em, a ver, creo que de entrada debemos tener clara cuál es la profundidad de la crisis que estamos viviendo en el Ecuador. Ok. Me parece que a veces no logramos calibrar la gravedad de la Ujú. situación actual. En general, uno puede decir cuando hay una crisis política de cualquier orden, se puede hablar de dos tipos de crisis. Una crisis coyuntural, que quiere decir más o menos el sistema político, el Estado, las instituciones funcionan y están teniendo problemas que se pueden resolver en el corto plazo. Ya. ¿No? Una crisis de representación política, por ejemplo, es un clásico ejemplo de crisis coyuntural. Es decir, si yo llamo a unas nuevas elecciones, rápidamente pueden aparecer nuevos actores políticos y la crisis política se sobrepasa. Ese no es el caso de lo que estamos viviendo en el Ecuador, en todos los órdenes, y particularmente la crisis de seguridad expresa que la nuestra es una crisis del segundo tipo, una crisis estructural, es decir, cuando ya las instituciones en sí mismo, la institución del Estado como tal, ya no están funcionando. Han Claro. sufrido un nivel de desgaste que ya van más allá inclusive del gobierno y de los poderes políticos representativos constituidos en un determinado momento. ¿Cómo se evidencia esa crisis? Ujú. Precisamente porque cuando la crisis de un país es una crisis que afecta estas dimensiones estructurales, empieza por afectar a las instancias más democráticas de los poderes del Estado, ¿no? La representación política, el ejecutivo, el legislativo, etcétera, y progresivamente avanza hacia las instancias menos democráticas y más represivas del Estado, como son el aparato judicial, que sabemos que está en soletas en el Ecuador, Ajá. y ya la última frontera de una crisis estructural de las instituciones de un Estado son las instituciones de las Fuerzas Armadas y la policía, Mm. que hemos visto que están en una situación terrible. Ujú. Eso tiene que ver con una idea que tenemos que tener muy en cuenta. Un elemento, un componente básico de cualquier Estado moderno, desde que se constituyeron los Estados modernos hace siglos ya, es lo que se conoce como su derecho a ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, solo los estados pueden tener las armas, digamos, para reprimir a la población, para combatir el delito, etcétera, etcétera. Cuando un estado pierde el control sobre el monopolio legítimo de la violencia y quien ejerce ese monopolio son las bandas criminales, son policías que están insertos en actos delictivos, Ujú. etcétera, la crisis estructural del Estado es gravísima. Eso debería alarmarnos y preocuparnos muchísimo a todos nosotros. Claro, y principalmente cuando vemos que no hay ningún tipo de reacción, en este caso por parte del gobierno. Hay un asunto muy interesante, ayer lo decía, usted también lo decía, mi querido amigo, y es el asunto del terror que hoy le está teniendo el presidente. No sé si será terror, complicidad o lo que podamos sacar de la entrevista o de lo que usted nos pueda decir con la policía, ¿no? Con el tema de necesito darle a la policía todo porque básicamente me quedo sin nada. Estamos frente a un gobierno secuestrado o autosecuestrado por la policía. Sí, y es inevitable. Esto va inclusive más allá de la persona concreta Lenin Moreno, la persona concreta Guillermo Lazo. Ok. Es decir, más allá que son unos soberanos incompetentes. Pero ya cuando hablamos de una crisis estructural del Estado que ha sido provocada por ellos, eso es Uh -huh. indiscutible. No era necesario. O sea, para combatir al correísmo, que es lo que ha sido la única divisa que han tenido en su cabeza estos dos señores, no era necesario llevar el país a semejante situación. Esa es una cuestión que hay que tener muy en claro. Ellos y toda la gente que los apoya y los medios que los apoya, tienen todo el derecho del mundo de ser anticorreístas y de Claro. combatir al correísmo con toda la fuerza que ellos crean necesaria. Pero
estimado Nelson, con una condición básica, en el marco de la confrontación democrática, no echándose la democracia abajo para poder combatir a esa fuerza política. Entonces, digo esto porque el problema es, y ahí las similitudes son enormes entre ambos gobiernos, el problema es que como este ha sido su único objetivo político y no han tenido ningún proyecto de país, de ninguna naturaleza, de país inclusivo, que esté dirigido a las mayorías, a generar más democracia, más inclusión, crecimiento económico para todos, ese tipo de cosas, porque para sus negocios sí, ahí están, es muy claro lo que hacen con sus negocios, de eso sí lo tienen clarísimo. Pero como no han tenido lo otro, han sido gobiernos que han dinamitado su apoyo popular y la legitimidad democrática que los llevó al poder muy rápidamente. En una situación así, un gobierno la única opción que tiene es apuntalarse en las fuerzas represivas del Claro. Estado. Y si además tenemos lo que he dicho, esta destrucción estructural del Estado ecuatoriano, esas fuerzas represivas pueden imponerle condiciones a los gobiernos. Lo hemos visto en estos días. O Es sea, un la actitud de pusilánime, Zapata. exacto, un pusilánime además como el capitán Zapata, diciéndole al gobierno sencillamente que no le van a hacer caso en lo que Sí, está diciendo. total. Eso es casi una especie de dictadura de la policía, Sí. pero es producto del deterioro de las estructuras del Estado. Es decir, en los años del correísmo se tuvo uno de los aciertos que tuvo el correísmo fue generar una estructura institucional en donde, como pasa en cualquier democracia moderna, civilizada, etcétera, de que las fuerzas represivas estén bajo el mando civil, eso es una condición ineludible para que las Fuerzas Armadas se extralimiten, porque hay que tener muy en cuenta esto. Yo creo que, hago un comentario de paso, Nelson, creo que es importante mejorar nuestra cultura democrática y política como ciudadanas y ciudadanos. Parte de eso pasa por salir del exceso de moralismo que hay en el debate político, porque es como si todo fuese un problema moral. Hay ¿Ya? una gente que es buena y hay otra gente que es mala y los problemas sociales se explican porque los unos son malos y los otros son buenos. Es una Ok. forma más simplista de entender la política. ¿Cuál es el problema con las Fuerzas Armadas y la policía? Al manejar la violencia, al ser las instituciones que son las únicas autorizadas para manejar la violencia física en una sociedad, su frontera con las otras violencias, con las violencias ilegales, con las violencias ilegítimas, es muy cercana. Es decir, pueden ser permeados fácilmente por esas otras lógicas si no tienen controles democráticos, institucionales, civiles adecuados. En eso es en lo que había que avanzar para evitar que una amenaza que ya se cernía desde hace una década más o menos en el país haya prosperado como ha prosperado, que era la amenaza del crimen organizado. Porque si el crimen organizado está al ladito de alguna de las instituciones del Estado, es precisamente de la policía y de las Fuerzas Armadas. Claro. Todos los estudiosos, expertos en eso, yo no lo soy, todos los expertos en seguridad dicen, México, Colombia han sido casos emblemáticos de eso, que la puerta de entrada a las estructuras del Estado, del crimen organizado, son las fuerzas represivas del Estado, porque pueden fácilmente penetrar si los controles se quitan de en medio. Concluyo solo con esta parte, Nelson, para que todos también mejoremos nuestra cultura política y democrática. Eso es precisamente el neoliberalismo. Es decir, no es un problema, insisto, de la persona Moreno, de la persona Lazo, es un problema del modelo. El modelo que... Desmantelar toda la estructura del Estado, ¿sí? Debilitarlo para que sea solo fuerte en garantizar los intereses de los grandes capitales, de los grandes grupos empresariales y nada más, produce esto que estamos viviendo. Creyendo que eso es bueno, ¿no? Creyendo que desde su perspectiva es bueno, pero dejando a su paso el rastro que vemos hoy de inseguridad, muerte, falta de medicinas que todavía no existe, falta de implementos, la gente no se puede hacer exámenes, citas alargadas, o sea, definitivamente sí, un costo muy caro para el pueblo ecuatoriano. Teníamos esta mañana varias declaraciones que ya se empezaron a dar de la entrevista del día de ayer. Y me gustaría tener un poco tu lectura acerca de un presidente que ya no nos sorprende, pero termina siempre de decepcionar mucho más. Cuando una semana atrás dijo ultimátum, tal fecha, tal día se va el señor Salinas. Hoy habla de que no se puede salir a las locas a decir algo así y mantiene al mando policial. Entonces,
más o menos, David, tomando en consideración lo que dices en esta delgada línea que hay entre las organizaciones y la policía, podríamos tal vez interpretar que a través de esto el propio Lazo es el que tiene estos vínculos directos con el crimen organizado. Bueno, eso sería excesivo, la verdad, ¿no? Es decir, yo no creo, no hay ningún indicio para aseverar algo así. Eso es propio de las prácticas mediáticas y comunicacionales de los operadores mediáticos de Lazo, ¿no? Es decir, empezar a hacer ciencia ficción e involucrar a los actores políticos y a los líderes políticos que a ellos no les gustan, como Correa, como Issa, etcétera, con el narcotráfico, simplemente a partir de los troll center y eso. Sería un grave error caer en la misma conclusión. Me parece que de hecho desde los otros sectores es increíble, los sectores de izquierda, por ejemplo, es increíble, pueden ser muy duros y muy combativos, pero hay cierto cuidado en las acusaciones. A nadie se le ha dicho, por ejemplo, que Lazo es cómplice de la desaparición y el asesinato de María Belén Bernal, por ejemplo. Se le han Claro, señalado las responsabilidades políticas, eso es lo que que es no lo entienden lógico. ellos. Pero claro, a nadie le ha dicho que es cómplice, que por influjo psíquico produjo esta cosa espantosa que ocurrió con María Belén Bernal. Pero más allá de eso, lo que me suele llamar la atención, o sea, bueno, primero un poco lo que se dice en general ya en redes sociales y demás, ¿no? Cuando creíamos que no podía haber nada peor que Moreno, a quien le definimos inclusive muchos como el peor gobierno de la historia, llega Guillermo Lazo, o sea, Sí, es sí, lo increíble, superó. o sea, y lo superó, indudablemente, Sí, lo superó con creces. Pero en estos dos nefastos personajes del último tiempo, se evidencia algo que a mí me termina resultando un tanto siniestro, que es su altísimo nivel de cinismo. Porque un nivel de cinismo como ese, como el de la entrevista de ayer, de salir a decir, más a veces se comporta como un niño caprichoso, ¿no? Pero salir a decir, no hemos tenido ningún caso de no, corrupción, sí. cuando sus más directos asesores han estado denunciados con pruebas bastante contundentes, no con un cuaderno escrito en un vuelo de Quito a Guayaquil o por influjo psíquico o por la fuerza de las circunstancias, sino con evidencias bastante fuertes de que estaban al menos en no muy claros pasos como asesores de gobierno. Y bueno, más allá de un sinnúmero de otros casos que se han denunciado, salir a decir sin sonrojarse que no había ningún caso de corrupción no es una muestra solo de torpeza, podría serlo también, pero para mí es sobre todo una muestra de mucho cinismo, de enorme cinismo. Y el cinismo en la política suele representar otra cosa, que hay también un gran poder. Y eso me lleva a una paradoja de la que hemos también tenido oportunidad de hablar antes aquí, Nelson. Es esta gran paradoja que han sido estos dos gobiernos, repudiados por todo el país, o por la gran mayoría del país, sin capacidad de gestión política alguna, pero respaldados por sectores muy poderosos que les permiten mantenerse ahí. Para mí es un síntoma. Esto de salir a dar una entrevista como la de ayer es un síntoma de que hay mucho cinismo y de que realmente le tienen muy poco respeto al país. O sea, Claro, y no me importa Lazo lo le que tiene piense muy la poco gente, ¿no? respeto. Sí, 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 porque para empezar, quien quiera que tenga cierta consideración mínima del ejercicio democrático cuando está en el poder, implica que tiene que saber escuchar qué es lo que le está diciendo la gente que lo eligió. Cuando sencillamente sale a decir estas cosas, que insisto, él y sus asesores, no creo que, yo cada vez menos creo en eso de no se da cuenta, está en una burbuja. No, 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 se dan cuenta perfectamente. Salen a decir estas cosas de manera deliberada. O sea, no es que no entienden lo que está pasando. Lo hacen porque así es como ejercen el poder. Y así con este permanente insulto a la mayoría del país, a sus propios electores. Hay una gran cantidad de gente que está decepcionada de sus propios electores. No responder a sus propios electores, no dejar la demagogia, porque lo de Lazo siempre es muy demagógico. Y responder, pedir disculpas, no digo a los que no votamos por él, a los que ya sabíamos quién era, pero a mucha gente que creyó en él, honestamente, o sea, mucha gente honestamente creyó que era peor elegir al correísmo porque el correísmo podía provocar un desastre en el país, que creía honestamente, gran parte de la gente creía honestamente que él, al ser un banquero exitoso, según se dice, podía gestionar bien la economía, el Estado, podía ponerlo a funcionar después del desastre que fue Moreno.
tiene que responder para empezar a esos electores. Ujú. O sea, yo no digo ni siquiera a todo el país, que obviamente tiene que responder a todo el Pero no, país. no responde a nadie, ¿eh? No da respuesta ni siquiera a quienes votaron por él. Es Ujú. una locura. De hecho, hay muchos sectores que ya están también decepcionados y han dicho que obviamente el presidente ya no debería ni siquiera estar ahí. Principalmente va por el tema de la seguridad, porque con el tema este de la inseguridad ni siquiera pueden emprender, el riesgo país se ha disparado, no hay inversión. Es decir, sí, Lazo no está gobernando para el sector que no votó por él, pero tampoco para el sector que termina dándole el voto, que quería aparentemente una tranquilidad financiera. De hecho, David, el próximo año ya anunciaron que el SRI va a empezar una campaña ruda sobre la recaudación de impuestos a personas naturales. Es decir, te avisan que va a haber una campaña de recaudación de impuestos, pero no te dicen que va a haber una estrategia para cuidarnos. David, es más, ayer en la entrevista, Lazo tuvo el cinismo de decir que tiene un plan, pero que no lo puede mostrar. No, es patético. O sea, es patético. Yo sé que obviamente cuando estás hablando de seguridad ciudadana hay elementos que son confidenciales por Sí, obvias sí, claro. razones. Pero por lo menos, o sea, lo que no es confidencial es decir más o menos cuáles son las líneas maestras del plan. O sea, yo mucho me temo que lo que le presentó ayer a Cuesta es una carpeta con hojas vacías. Yo creo que Y sí. por eso, y por eso dijo, no, no, Espera, no, 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 mano, no, Rafael, no, cuidado, no, no. claro. Además me refería a eso, de que es como creo que es Correa quien le ha dicho eso de que es Kiko con la pelota Sí, sí, cuadrada, sí, sí, ¿no? sí. Es más o menos eso, o sea, esto es mío, yo no te lo muestro, ¿para qué lo exponen? Pero insisto, es un ejercicio perverso, por supuesto, palurdo. Esto se ha visto mucho en otros momentos históricos, ¿no? Pero en épocas históricas de los monarcas absolutos y demás, cuando las cortes eran un verdadero circo, pero era parte del ejercicio que hacían estos monarcas omnímodos y demás, o de dictadores en la época contemporánea que hacían unas puestas en escena absurdas, pero ya en una democracia esto es bastante inadmisible en muchos sentidos. Sin embargo, lo que iba a decir a propósito de lo que señalabas es que eh, uno de los problemas de esta devastación institucional que hace que al final de cuentas tengan esta incapacidad es que no tienen equipos suficientes para planificar, por ejemplo. Ujú. Han devastado las capacidades de planificación del Estado. Porque planificar sobre la seguridad no significa sentarle a Aparicio Caicedo y alguno otro de esos delirantes asesores que tiene a que escriba unas 20 páginas. Significa tener equipos que conocen lo que viene ocurriendo en los distintos ámbitos del Estado y puedan planificar. Las empleadas ya no existe porque la devastaron. O sea, en este ejercicio, para mí es además muy simbólico, porque en Quito, no sé si has tenido oportunidad de verlo, Nelson, en Quito, digo, es una gran metáfora de lo que ha pasado en estos años en el Ecuador. En Quito se entregó el edificio que era de las Emplades, donde estaba la Secretaría Nacional de Planificación, a la Fiscalía General del Estado. No, no, Es no, una no. metáfora, ¿no? Es Claro, decir, quitar de en medio las capacidades del Estado de para planificar. construir el desarrollo, para planificar, para generar sociedad No más sabía eso. inclusiva y poner ahí a quienes representan la punta de lanza de la persecución política. Terrible, ¿eh? Ese es un Eh, mensaje Sí, macabro. es toda una metáfora de lo que ha ocurrido en estos años en el país. Y el otro problema que tienes ya para lo de la planificación de seguridad es específicamente la debilidad del gobierno y su dependencia de los poderes que representan la policía y las Fuerzas Armadas, por lo Ujú, cual, como ya decíamos hace un momento, no los va a poder tocar. ujú. Por ejemplo, yo no soy un experto en el tema de seguridad, sin duda, como he dicho ya, pero precisamente en una entrevista que le hacía, creo que ayer o anteayer, a este brillante jurista que es Raúl Zaffaroni, le hacía perdón, Javier Lazo, qué grave confusión, le hacía a Zaffaroni, y lo que decía Zaffaroni es, refiriéndose al Ecuador, digamos, en lo poco que habló de Ecuador, porque él no es ecuatoriano, pero decía, bueno, de entrada tienen un grave problema, tienen una policía nacional, y eso los convierte en una especie de cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Es decir, él sugería, por ejemplo, habría que evaluar la posibilidad de que la policía tenga el carácter que tiene en buena parte en la Argentina precisamente, en los Estados Unidos, en donde las policías son locales y son más civiles, ¿no? Ok. No hay una gran policía nacional.
Eso habría que entrar a discutir. Yo no voy a tomar partido ahí Claro, porque claro, yo claro. no conozco de esto, pero digo, me parece una idea interesante el pensar en si se puede, porque además eso implicaría reforma constitucional, etcétera. Pero no estamos en condiciones, tal como están las cosas en el país, no estamos en condiciones ni siquiera de empezar a dar ese debate. O sea, Mm, no, ni siquiera. O sea, es decir, ¿qué hacemos con la policía? ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas después de lo que hemos visto? ujú, Porque además, Nelson, es imposible. Es decir, en una lógica básica de análisis, es imposible que el crimen organizado se haya tomado el país como se lo ha tomado. Las cárceles, que ujú, es tan ujú. doloroso ver lo que ocurre en las cárceles. Y es más doloroso ver que cada vez vamos naturalizando aquello. Es Sí, decir, ya. la masacre de ayer ya pasó como si fuese otra noticia Sí, más sí, de sí. las que ya estamos acostumbrados. Ujú, Y eso es muy peligroso. Pero decía, es imposible que esto haya ocurrido sin que haya complicidad de ciertos sectores de la policía y las Fuerzas Armadas. No voy a totalmente. decir que todo, generalizar sería absurdo y demás, malicioso inclusive, pero de que hay un nivel de infiltración en la policía y las Fuerzas Armadas, los hay. Entre 2018 y este año se cuentan alrededor casi de 2.000 policías involucrados en Ujú. delitos. Sí, no, Eso de hecho son partes de las no son bandas. casos aislados, exactamente. Ujú. No, no podemos seguir sosteniendo el discurso de son casos aislados, no No, 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 generalicen. no. Ahí hay un problema institucional. Pero es que el problema también es que no, yo estoy de acuerdo con el tema de no generalizar, estoy totalmente de acuerdo, pero se anclan solo en eso y luego dejan de lado lo real, que es reconocer que están mal. Mientras no reconozcan que están mal, no avanzamos. Y peor con Zapata, que hoy no quiere mover a nadie. O sea, Zapata, y aquí va el error que tú decías, que tenemos a un ex policía dirigiendo estas dependencias, que le sale el corazón de policía, el amor a su institución, por sobre el amor a la gente, ¿no? Entonces, no, todos hay que salir, todos hay que amar, hay que... Y ahora quieren... Zapata está teniendo las mismas actitudes de Carrillo. Acaba de mencionar que por qué no dicen que la policía hace un buen trabajo, que por cada noticia mala deben dar una noticia buena. Quieren direccionar lo que nosotros estamos publicando y eso me parece que ya Carrillo lo estaba mencionando. Esteban Mejías, desde Nueva York, el gobierno ya no le importa cuidar la imagen, se han ido a ser más sinvergüenzas desde Estados Unidos que nos están viendo. David, no sé si preguntarte sinceramente, pero lo voy a hacer. ¿Crees que pueda existir algún chance de salir de estas? Yo soy muy pesimista, te soy honesto, Nelson. Y te soy pesimista, o sea, soy muy pesimista, como te lo decía, porque más allá del rechazo popular que tiene este gobierno, es un gobierno que ha acumulado muchísimo poder y que Mm, opera de manera además antidemocrática, que opera mucho en los sótanos del Estado, ¿no? O en las cloacas del Estado. La persecución judicial no se ha detenido, siguen teniendo un sinnúmero de operadores mediáticos que apuntalan sus posiciones, los que se han puesto en contra no lo hacen tanto por una preocupación sincera y honestamente democrática, sino porque además al interior hay disputas de sectores, me parece. Entonces, desde esa perspectiva es muy difícil. Ya hemos tenido dos movilizaciones sociales importantes que han mostrado que a ese sector de poder tan fuerte es difícil tocarlo con movilización social. Más bien, el saldo es muy negativo para quienes nos movilizamos al final. Es decir, cosa que en el Ecuador no había ocurrido nunca. Salir a protestar en la calle ahora es un riesgo para la vida cuando hay una totalmente. gran movilización en contra del gobierno. Las salidas son muy pocas. Creo que la salida sigue siendo la electoral, sin duda. Creo que la movilización de la calle es importante. La movilización que han hecho en estos días las feministas, por ejemplo, a partir del caso de María Belén Bernal, muestra que hay también un descontento, pero hay que encontrar una vinculación entre esa movilización y los canales democráticos. Sin embargo, el problema son las dificultades en el campo estrictamente político, porque estos problemas solo pueden solucionarse por vía política. Es Totalmente. absurdo cuando la gente dice, cuando pasan estas cosas, como cuando pasó lo de María Belén Bernal, no hay que politizar el tema. No, por favor, es todo lo Sí, contrario. Hay yo que decía eso. politizarlo al máximo. Totalmente. Exactamente, ¿no? Yo concuerdo plenamente con esa visión, Nelson, porque Ujú, la política no en el sentido partidista y de los odios y los ujú. afectos y desafectos, sino en pensar el modelo institucional, el modelo de Estado, cómo se resuelve el problema de que hay poderes no democráticos que están ahora ejerciendo el control. Eh,
Pero yo diría algo más. El problema es que yo creo que en este momento, honestamente, más allá de la disputa ideológico-política, necesitamos un acuerdo político básico entre las distintas fuerzas, que es empezar a reconstruir los elementos más primarios, más primordiales de la institucionalidad del Estado y de la institucionalidad de la democracia, como tener controlada a la policía y a las Fuerzas Armadas. Es decir, por eso, como decía de inicio, es importante tener en cuenta la dimensión de la crisis. Si la dimensión es estructural, antes de entrar en la disputa izquierda, derecha, bla, 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 es necesario para empezar, es decir, es como si fuésemos a jugar un partido de fútbol, pero la cancha está hecha a pedazos. O sea, antes de jugar el partido, Por lo menos hay tenemos que que volver limpiarla, todos, aplanarla, limpiarla, etcétera, y de ahí jugamos el partido. que beneficia a Y los dos bandos. exacto, una de las dificultades es que la derecha lamentablemente está empeñada en que su único proyecto sea el anticorreísmo, no sale de ahí, y con una derecha que el único horizonte que tiene es el anticorreísmo y sus negocios particulares, porque además evidentemente son sus negocios particulares los que priman de los sectores empresariales, de las clases dominantes que están representadas en la derecha, con ellos teniendo tanto poder y cerrados en la posibilidad de abrir un proyecto básico de reconstrucción del país, es muy difícil. La única vía, con todo lo difícil que significa eso, es que los sectores de las izquierdas, estoy pensando principalmente en el correísmo y el movimiento indígena, apuesten por una disputa democrática que pueda sacarlos del poder y que pueda poner a sectores políticos distintos con una visión de país y con un proyecto nacional. Qué importante que es eso y qué difícil que resulta al final en ponerlo en práctica, porque sería lo mejor para el país, la unidad, las fuerzas, pero a veces es medio complicado. Para despedirnos, David, en tus palabras finales, no quiero dejar que pasar el tema de Brasil. Lula ha ganado la primera vuelta, sin embargo, detrásito está Bolsonaro, tomando en consideración el tema que tú mencionas, que me imagino que también pasa en otros países, el anti y el anti. ¿Crees tú que esto le pueda jugar en contra a Lula en esta segunda vuelta y ocurra algo como pasó acá con Arauz? Mira, lo primero es que indudablemente Bolsonaro ha tenido una elección exitosa. Es decir, todas las encuestas le daban mucho menos, lo que se ve es que había mucho voto vergonzante, en fin, lo que se ha dicho, y al final se ve que tiene todavía un gran respaldo. ¿Qué es lo que llama la atención? Y es efectivamente un fenómeno regional, el que estos líderes de derecha, que en general son deplorables como líderes políticos, es decir, más allá de su conservadurismo y demás, son unos ineptos completos frente a los estados, han producido situaciones espantosas. Bolsonaro produjo, o sea, dio lugar a que el Brasil se convierta en uno de los países, me parece que es el primero en el mundo que en términos de tasas relativas tuvo mayores muertes por COVID, además por su negacionismo, etcétera. Es un líder deplorable. Y sin embargo, gana la elección. Eh, Sergio Moro, el juez que condenó a Lula después de que ahora ya todos sabemos que esas condenas fueron, cualquier parecido con la realidad ecuatoriana es pura coincidencia, fueron condenas forjadas que se armaron, el propio Moro en las filtraciones que hicieron reconocía que no tuvieron pruebas y gana también su candidatura para el Parlamento. Entonces, todo esto nos habla de que lo que se está jugando en la política no tiene que ver con las propuestas, y ese es un problema grave. No tiene que ver con los planes, o sea, si comparamos a Lula con Bolsonaro, inclusive si asumiéramos que todo lo que se le dijo a Lula, de que era un corrupto y demás, inclusive con eso, pero si los comparamos como líderes capaces de gestionar el Estado con sus partidos, con su capacidad de ejercicio de gobierno, Lula y Bolsonaro están a años luz de diferencia. Y sin embargo, en términos electorales, Bolsonaro está apenas 5 puntos por debajo y con posibilidades serias de ganar la elección. Totalmente. ¿Qué es lo que me parece que ocurre ahí? Es que la política, como ha ocurrido siempre, pero ahora tiene mayor densidad, eso en la región particularmente, pero esto está ocurriendo en todo el mundo, es una disputa de identidades políticas, no de propuestas, no de programas, y los líderes, cuando son importantes, es cuando representan esas identidades políticas. Hay una identidad política muy fascistizada en ciertos sectores de las poblaciones nuestras que ve representación en esta gente. Y entonces no importa la gestión que hagan. Si representan esa identidad mía, que en términos concretos se traduce identidad fascistizada, que en términos concretos se traduce en lo que decías, el anti, pero es particularmente el anti-izquierda, ¿no? Es eso, básicamente. Hay un odio que está en No juego me ahí, pero que importa no lo es que un haga con odio. tal que sea lo que yo quiero. Exacto.
que transmita mi odio y que además lo haga efectivo en la política. Pero hay una particularidad que yo subrayo siempre, porque a mí la idea del odio así en abstracto no me gusta mucho para entender lo que está ocurriendo. Yo estoy cada vez más convencido de que ese es un odio de clase, ¿no? Al que Ok. escriben inclusive los sectores medios y los pobres, pero es el odio de clase de las clases dominantes que se convierte en ideología práctica, inclusive de los pobres, del pobre que dice, el pobre es pobre porque quiere, qué sé yo. Eh, y eso es lo que está en juego. Y me parece que las izquierdas que siguen creyendo que lo que hay que enarbolar es la capacidad de gobierno, los planes, los resultados que tuvieron cuando fueron gobierno, no le alcanza. Eso no es suficiente para confrontar estas derechas que han creado una identidad política cada vez más violenta, indudablemente. Recuerda que se ha dicho mucho esto, ¿no? Esto llevó a que en la Argentina se ensaye un intento de magnicidio en contra de Cristina Así Fernández. es. Entonces, pero lo que eso habla no es necesariamente de una manipulación, y mucho menos, yo no creo que en ese caso ocurra esto. De lo que habla es de que hay una identidad política muy fuerte que puede llevarle a alguien a tomar una pistola e intentar asesinar a un líder político. Chuti, Y la terrible. izquierda no está respondiendo, me parece, suficientemente en ese plan, en el plano de construir identidades políticas más democráticas, más populares, capaces de contrarrestar esa arremetida de la derecha, más allá de que la pelea es muy asimétrica. Cuando Mm. tienes a todos los grandes medios suscribiendo y dando espacio a los fascistas, es Claro, muy difícil. y es difícil, duro, y a veces uno cree que no, pero funciona y siguen siendo manejando y siguen manejando el tema de masas. David Chávez, muchísimas gracias. Mi querido amigo, siempre vamos a estar molestándote porque es súper importante tener tu criterio en este espacio. Tus palabras Nelson, para despedirnos. te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en Hablando Claro. Chao, chao, David. Muy bien, ahí estuvo David Chávez, una conversación muy, muy chévere que hemos mantenido. Obviamente nos gustaría tener más tiempo, pero pues lo vamos a tener en otro día porque así se trata. Y póngale, mi querida producción, para siempre molestarlo a David, siempre que pueda, ¿no? Porque también hay que considerar que son personas que están con su tiempo copado, pero qué chévere que tengan esa intención de poder compartir su conocimiento, sus criterios.